Vamos a dar inicio a la unidad número 8, que lleva por título Medidas de dispersión. Y el tema 1.1 de esta unidad número 8 es el rango para datos no agrupados. En principio, pues vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Las medidas de dispersión nos van a indicar qué tanto se dispersan, ¿verdad? O qué tanto se agrupan los datos con respecto a su media aritmética. Hay una medida de dispersión, que es la más sencilla, que es la que lleva el nombre de rango. El rango es una medida de dispersión que para una serie de datos no agrupados viene a ser igual a la diferencia del dato mayor con el dato menor. Por ejemplo, en estas tablas que tenemos acá de la derecha, miren, se presentan, dicen, las tarifas mensuales en dólares por el servicio de agua potable en dos residenciales de San Salvador. Entonces, para la residencial 1, la tarifa más alta, que vendría a ser el dato mayor, es de $18. Y aquí lo podemos ver en esta tabla, ¿verdad? Y la más baja, que sería el dato menor, si usted se fija, de todos los datos que hay, es de $11. Entonces el rango vendría a ser la diferencia del dato mayor, que es 18, menos el dato menor, que sería 11, y eso sería 7. Luego en la residencial número 2, la tarifa más alta, ¿verdad?, que es el dato mayor, si lo buscamos aquí, nos damos cuenta que es 14, y el menor de los datos es 10. Al restar 14 menos 10, obtengo el rango, que sería de 4. Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que según esto que está planteado acá, podríamos decir lo siguiente, que las tarifas de la residencial 1 se encuentran más dispersas que las tarifas de la residencial 2. ¿Por qué? Porque el rango es mayor. Observe, el rango aquí fue de 7 en la residencial 1 y el rango aquí fue de 4 en la residencial 2. Por lo tanto, las tarifas de la residencial 1 se encuentran más dispersas. ¿Y eso por qué razón? Porque el rango es mayor que el de la residencial número 2. También vamos a recordar algunos otros conceptos que lo vamos a ir recordando con la información que vamos a trabajar en el siguiente ejemplo. Nos dice aquí que en esta tabla que está a la derecha se presentan las calificaciones tanto de Beatriz como de Miguel en 8 tareas, dice, son 8 tareas. Nos pide que completemos esta tabla con esa información y nos preguntan en cuál serie los datos están más dispersos. Bien, y hagamos los procedimientos, dice. Por ejemplo, en el caso de Beatriz, vamos a trabajar primero con Beatriz. El rango, lo voy a simbolizar con R, va a ser la diferencia entre el mayor de los datos que aparece acá contra el menor dato. Y si usted se fija, Beatriz, el mayor dato que tiene es 10. Entonces sería 10 menos el menor de los datos que aparece ahí con Beatriz, ¿verdad? ¿Quién sería el menor de los datos? Si usted se fija, el menor de los datos en el caso de Beatriz es 9.3, es el menor. Entonces 10 menos 9.3. Y si efectuamos esa resta de 10 menos 9.3, me va a quedar 0.7. Ese sería el rango. Vamos a comenzar con el rango, que es el más fácil, ¿verdad? Porque los demás vamos a recordar sus conceptos. Entonces el rango aquí sería de 0.7. Ahora recordemos, por ejemplo, la moda. Vamos a ir de abajo para arriba. La moda va a ser el dato que más se repite.
y vemos que el dato que más se repite en el caso de Beatriz es la nota de 10. Entonces esa vendría a ser la moda, sería 10. Luego, la mediana. La mediana viene a ser el dato que se ubica en la posición central. Pero para poder calcular la mediana, que la vamos a simbolizar así, para poder calcular esa mediana, debemos nosotros de ordenar los datos de menor a mayor y verificar quién es el que ocupa la posición central. Entonces ahí hemos hecho primero de ordenar estos datos desde el menor hasta el mayor. Y nos fijamos que quienes ocupan la posición central son el 9.6 y el 9.7. Cuando es así, si recordamos, la mediana va a ser la media aritmética de estos dos valores que están en el centro. Si sumamos 9.6 con 9.7, eso me va a dar 19.3. Y al dividir 19.3 entre 2, eso me va a dar 9.65. Quiere decir que la mediana tiene un valor de 9.65. Ahora la media aritmética. Bueno, la media aritmética, que la voy a simbolizar así, va a ser la suma de todos estos datos dividido entre la cantidad de ellos, que sería 8. Y si sumamos todos estos valores, esta suma me viene a dar un valor de 77.6, que al dividirlo entre 2 me va a dar 9.7. Quiere decir que la media aritmética aquí es de 9.7. Y exactamente lo mismo vamos a hacer en el caso de Miguel. Vamos a encontrar el rango, que lo vamos a simbolizar así. Y vemos aquí cuál es el mayor dato. Vemos que el mayor dato también es 10. Y el menor dato de las notas de Miguel, pues vemos que es, usted se fija, es 8. Entonces, 10 menos 8, eso es igual a 2. Por lo tanto, el rango aquí es de 2. Ahora la moda. Vamos a ver cuál es el que más se repite en esta serie de datos. Vemos que el que más se repite es el 9. Por lo tanto, la moda es 9. Ahora la mediana. Hay que ordenar estos datos para calcular la mediana. Y ahí los tenemos ordenados. Ahora voy a fijarme quién es el número que ocupa la posición central. Entonces, si vemos, los números que ocupan la posición central son estos dos, son 9. Si los sumo, 9 más 9 es 18 y lo divido entre 2, también me va a dar 9. Entonces la mediana es 9. Y ahora vamos a hallar la media aritmética. Y la media aritmética es la suma de todos estos datos dividido entre 8 datos, porque son 8 datos por todos. Y al efectuar esta suma me va a dar 71.6, que al dividirlo, ese 71.6 entre 8, me va a dar un valor de 8.95, lo cual quiere decir que la media aritmética, en este caso para Miguel, es de 8.95. Ahora, como nos preguntaban también en cuál de las dos series están más dispersos, entonces vamos a ver los rangos. Y podemos ver que la serie de Miguel es más dispersa porque el rango es mayor. Entonces podemos responder que la serie de datos para Miguel
para Miguel, perdón, hay un pequeñito error, para Miguel es más dispersa. Es más dispersa. ¿Por qué? Ya dijimos, porque el rango es mayor que la de los datos de Beatriz. Y ahí tenemos ya resuelto pues nuestro problema. Veamos este otro problema. Dice que Juan registra el tiempo en minutos que tarda para llegar a su escuela durante 2 semanas, semana 1, semana 2. Y los resultados los muestra en esta tabla. Vamos a completar la tabla y vamos a responder en cuál de las 2 semanas se encuentran más dispersos esos datos. Comencemos entonces con la semana 1. Semana 1. Calculemos el rango. El rango, hemos dicho, es el dato mayor. Si buscamos acá, en la semana 1, el mayor de los datos es 30 y el menor de los datos es 15. Es decir, 30 menos 15, que sería 15, lo cual quiere decir que el rango es de 15. Ahora veamos la mediana. Veamos en estos quién sería la mediana. Para ello hay que ordenar los datos de menor a mayor. Y si nos fijamos, al ordenar del menor al mayor, el dato o los datos que ocupan la posición central, observe, en este caso el que está en el centro únicamente es 27. Aquí sale más fácil, entonces quiere decir que aquí va a ser 27. En el caso, la mediana. En el anterior, si usted se fijaba, eran 2 números los que ocupaban la posición central, por eso se sumaban y se dividían entre 2. Aquí no, miren, aquí solamente hay uno que está en el centro y esa va a ser nuestra mediana. Ahora, la media aritmética. La media aritmética es la suma de estos datos, es decir, 28 más 26 más 30 más 27 más 15. Y como hay, si usted se fija, 1, 2, 3, 4, 5 datos son los que debemos tener aquí. Y efectivamente tenemos 5 datos, quiere decir que todo esto lo vamos a dividir por 5. Resulta pues que la media aritmética será el resultado de esta suma, que es de 126 dividido entre 5. Y al dividir ese 126 entre 5 nos va a dar 25.2, que vendría a ser la media aritmética. 25.2. De la misma manera vamos a proceder con la semana número 2, lo vamos a hacer de este lado. En la semana 2 vamos a ver que el rango, el mayor de los datos que aparece acá, si usted se fija, pues es 30, ¿verdad? Ese es el mayor de los datos, 30. Y el menor de los datos es 27. Y 30 menos 27, eso es 3. Entonces, el rango aquí es 3. Ahora, la mediana. La mediana, pues recuerde, tenemos que ordenar estos datos del menor al mayor. Entonces comenzamos ordenándolo. 27 aparece 2 veces, luego seguiría el 28, luego 29 y por último el 30. Ahí están los 5 datos ordenados del menor al mayor. Y entonces vemos que quien ocupa la posición central es el 28. Como 28 está en la posición central, entonces ese vendría a ser nuestra mediana, 28. Y finalmente la media aritmética, que sería la suma de todos esos valores, es decir, 29 más 27 más 27 más 28 más 30, dividido entre 5. Y esta suma nos va a dar 141. Y al dividir 141 entre 5,
me va a dar un total de 28.2. Entonces quiere decir que la media aritmética aquí en la tabla sería de 28.2. Pero como nos preguntaban que en cuál de las 2 semanas los datos se encuentran más dispersos, entonces vemos aquí que la respuesta sería que en la semana 2 los datos están más dispersos. Entonces, en la semana 2 los datos están más dispersos. ¿Por qué? Porque el rango es mayor en la semana 2 que en la semana, perdón, no es en la semana 2, es en la semana 1, ¿verdad? En la semana 1 los datos están más dispersos que en la semana 2, ¿verdad? Y nos estábamos equivocando, porque 15 es mayor que 3, ¿verdad? Entonces, aquí están más dispersos que en la semana 2. Y ahí hemos resuelto ya nuestro problema.